Buenas noches, bienvenidos al segundo programa de la quinta temporada de Economía al Cuadrado, acá, por Canal 22, mi casa, la Casa de Economía al Cuadrado. Acá tenemos un estudio de qué es y qué implicancias tiene el acuerdo con el FMI, que empezamos a analizar en el programa anterior, el que abre esta quinta temporada. Ok, acá vamos a ir ya adentro de la carta de intención que supuestamente, seguramente en marzo, se terminaría firmando y convirtiéndose recién ahí en un acuerdo con el FMI que todavía no está firmado. Pero vayamos al grano. Señor director, mostremos el primer chart que traje. ¿Qué vemos? Acá vemos a Fernando de la Rúa, que anuncia el acuerdo y el blindaje con el FMI en el año 2000. Tenemos a Mauricio Macri, que firma el acuerdo con el FMI en junio del 2018. Y tenemos a Alberto Fernández. O sea, en 22 años tenemos a 3 presidentes que firmaron 3 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. El de la Rúa no se cumplió, el de Macri no se cumplió, y vamos a explicar por qué el de Alberto Fernández tampoco se va a cumplir en el futuro. Ahora bien, empecemos a ver qué decían cada uno de los 3, que básicamente decían lo mismo. Primero, de la Rúa anunció eufórico el blindaje dentro de un nuevo acuerdo con el FMI. Él decía que iba a ser como se puede ver en el chart, una extraordinaria plataforma para el crecimiento. Al mismo tiempo decía que no iba a ser solamente para el crecimiento, iba a ser para el desarrollo, y que era como nunca antes en la historia un programa del FMI para con Argentina que tenía el apoyo del contexto internacional más grande y fuerte de la historia hasta aquel entonces. Miremos qué decía Macri. Macri también decía que iba a generar un desarrollo como nunca antes había alcanzado Argentina, y también, como vimos en el programa pasado, planteaba que tenía un apoyo internacional, especialmente del G7, como nunca antes en la historia, y que esto era trascendental e importantísimo para que Argentina se pudiera desarrollar. Ahora, miremos qué dice el actual presidente, Alberto Fernández. Dice: hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro. Ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir desarrollar políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social. O sea, permítanme deducir que todos están diciendo más o menos lo mismo. Todos nos quieren seguir vendiendo el pescado podrido del acuerdo con el FMI, que, como ya explicamos las razones en el programa pasado, agranda todos los problemas debajo de la alfombra. ¿Por qué? Porque los patea para más adelante en lugar de ocuparse de ellos. ¿Y esto qué implica? Esto implica que es un plano inclinado para la economía argentina,
como lo vimos en números que lo ilustraban cabalmente en el programa pasado, el primero de la temporada número 5 de Economía al Cuadrado. En realidad, ¿cuál es la verdad de la milanesa? La verdad de la milanesa es la que está de la mitad para abajo de este chart. ¿Qué vemos? Que Argentina entra al FMI en 1958 con la revolución, bueno, un poco antes. Los que nos meten en el FMI es la Revolución Libertadora en el 56. Y firma el primer acuerdo ahí en diciembre del 58. ¿Y qué podemos ver? Que hay 23 acuerdos con el FMI en 66 años. ¿Esto qué muestra? Que hay un acuerdo cada 2 años y pico promedio. Y los acuerdos con el fondo son a 4 años como mínimo, con lo cual lo que muestra esto, que nunca, ni una sola vez, se cumplieron los acuerdos con el fondo. Ahora, ¿qué se puede ver? Estos redondelitos de acá abajo son los montos de los acuerdos y los préstamos que el FMI le fue dando administración tras administración, de todos los signos políticos, militares bajo dictadura, radicales, peronistas. Todos van a buscar la escupidera al fondo. Ahora bien, a nosotros, a los argentinos del sector privado, que pagamos impuestos y nos saquean, nos endeudan cada vez por montos más grandes, como pueden ver ahí. ¿Esto qué muestra? Esto muestra que cada vez los problemas son más grandes y ellos, para no estallar por los aires y tenerse que ir de patitas a la calle y abandonar el poder, que es lo que realmente no quieren abandonar, nos endeudan a nosotros cada vez más. Y como dice cada vez más acá, ningún acuerdo se cumple, son cada vez más grandes, cada vez estamos más endeudados y como contrapartida, cada vez somos más pobres. Concretamente, estamos frente a un nuevo acuerdo con el FMI, el número 23 en 66 años. Nuevamente estamos ante un acuerdo que es 100% político, nada económico. Lo único que evita es que la macroeconomía explote y ellos vuelen por los aires y se tengan que ir del poder antes de tiempo. Firman acuerdos con el FMI para perpetuarse ellos en el poder y poder terminar su mandato, que sin esta complicidad del FMI no podrían terminar el mandato, que dura 4 años nada más. O sea, no dura ni siquiera 6 como con la anterior Constitución. Ustedes se dan cuenta lo que hace la casta política. ¿Por qué digo que es un acuerdo político nuevo y no tiene nada económico? Porque como dice bien acá el chart, no le interesa arreglar ningún problema económico estructural de fondo y solo le interesa al acuerdo permitir que la casta política siga jugando su ciclo político a costa de hipotecar el futuro del sector privado. Es otro acuerdo político más, que en realidad agrandará todos los desequilibrios macroeconómicos. ¿Por qué? Porque no los arregla, no plantea reformas estructurales. Y como no las plantea, porque
Plantear reformas estructurales es tocar los privilegios de la casta política, y achicarle la billetera a la casta política. No hacen eso. Ocultan los problemas debajo de la alfombra, pero los agrandan hacia futuro. ¿Y esto qué hace? Esto se convierte en problemas más grandes para la microeconomía, para las finanzas de las empresas, de los profesionales, de los cuentapropistas, de los trabajadores independientes, de los asalariados. O sea, ¿por qué? Porque estos acuerdos castigan el crecimiento en el largo plazo. Y lo único que hacen es ocultar que la economía está en default, ya están en default, y generan un asiento contable que maquilla el default presente y lo patea para más adelante, como muestro acá. Paso al siguiente chart. ¿Qué dice este acuerdo? Acá planteo 11 puntos que subyacen en esta carta de intención. Al gobierno de Alberto Fernández se le refinancian todos los vencimientos 2022-23. La reducción fiscal que se le pide a Alberto Fernández es terriblemente más pequeña que la que se le pedía a Macri, lo cual refleja y muestra que el FMI tiene cola de paja y se hace cargo de que fue un error en el acuerdo pasado. Se pasa de un acuerdo de 4 años a uno de 10, con 4 años de gracia. Hay un programa al principio de 2 años y medio con 10 revisiones trimestrales que en realidad lo que hacen es refinanciar el stand-by de Macri. La deuda se va a comenzar a pagar en serio recién en el 2026 y en 10 años. No está efectivamente el cronograma de pagos, pero con lujo de detalle no está, pero yo les voy a traer una simulación. Solo se conocen las metas de reducción del déficit. De acá, del déficit primario. Va a seguir habiendo déficit primario hasta el 2025 y déficit financiero hasta el 2026 al 2027. Pero en realidad, como dice el punto 6, no se sabe nada de las metas de inflación, de las metas monetarias, cambiarias, ni de acumulación de reservas. Hay un rum que dice que hay que acumular 5.000 millones de reservas. Bueno, es magia. ¿Por qué? Porque este año las exportaciones por la sequía van a caer 5.000 millones. Y las importaciones de gas, por los problemas energéticos y los subsidios, van a tener que aumentar 2.000 millones. Entonces estamos menos 7.000 millones abajo. ¿Cómo se van a acumular 5.000 millones? Magia. Tal vez nos devuelven los derechos especiales de giro. Tal vez, no está escrito todavía, nos devuelven los 5.000 millones que ya pagamos del préstamo de Macri. Con lo cual, este nuevo programa con el FMI sí se transformaría en un aumento de deuda. Pero volvamos al chart señor director. El punto 7, una inconsistencia. Supuestamente la emisión monetaria se va a reducir, pero no está claro ni en cuánto, ni mucho menos en cómo. Punto 8. No se informa, no se dice nada sobre las metas de inflación, pero se sigue que se irán emitiendo. Por lo tanto, este acuerdo es un seguro que se seguirá emitiendo y por ende es un seguro que habrá más inflación. Punto 9. No se ha informado nada sobre el tipo de cambio, pero se asegura que no va a haber una fuerte devaluación oficial,
pero se sabe que se va a seguir emitiendo, lo cual es una inconsistencia. Punto 10. No se ha planteado ninguna suba de tarifas, pero se dice que no va a haber tarifazo. Y si se dice que no hay tarifazo y los commodities por la inflación mundial suben en dólares, los subsidios van a seguir creciendo, con lo cual el déficit fiscal va a seguir creciendo y no se va a cumplir las metas de déficit primario que están en la carta de intención. Y la política va a terminar siendo dinámicamente inconsistente, va a volver a haber más déficit que lo que planea el sendero, como le pasó al FMI en el 2019, que terminó habiendo más déficit en el 2020, como le pasó a Duhovne, como le pasó a Prat-Gay, como pasó tantas veces en el pasado. O sea, este programa y su sendero fiscal es dinámicamente inconsistente y tiene su propia autodestrucción y su incumplimiento de metas dentro de sí mismo. Volvamos al punto 11, es lo que les comentaba, que hablan de acumular reservas y no tienen con qué, porque la única manera de acumular reservas es que haya un fuerte salto del tipo de cambio oficial. Es más, a los economistas nos preguntan, ¿cuánto deberían devaluar el tipo de cambio? Y bueno, el termómetro de una devaluación correcta del tipo de cambio oficial es el tipo de cambio al cual se empiecen a acumular reservas. Si existe un tipo de cambio en el cual no se acumulan reservas, ese tipo de cambio es artificial. En el contexto de Argentina de hoy en día, atenti. Sigo avanzando. Ahora, esto es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo comprender? Porque este es el meollo de todos los problemas. Si la deuda no se la paga, se la maquilla, se la esconde debajo de la alfombra y se la patea para más adelante, en realidad se la acrecienta. Acá, ¿qué traemos? En celeste, los pagos de deuda del CAGE de Guzmán que empiezan en 2024 y en 2025, 2026, 2027 hasta el 2034 son pagos de entre 6.000 y 7.000 millones de dólares todos los años. La deuda de bonos que reestructuró Guzmán exige ella solita pagos de entre 6.000 y 7.000 millones de dólares entre el 2026 y 2034. A esto hay que agregarle en verde la deuda con el FMI, que es más chica en realidad, porque la deuda con los bonistas es 65.000 millones de dólares, redondeando. Y la deuda con el FMI son 45.000, que pasarán a ser 50.000. 50.000 y un puchito. Ahora bien, si hay que pagarla a partir del 2026, hasta el 2034, como marca la carta de intención, una simulación que les traigo, que no es muy difícil, es este cronograma de pagos. ¿Ok? Que va a tener pagos entre 5.000 y 7.000 millones de dólares todos los años, que recién bajarán un poco al final, porque obviamente el FMI también tratará de cobrar un poco más al principio que al final. No se olviden que esta deuda sigue 10, 15 años más para adelante, la azul. Ahora, ¿qué implica esto? Que al mismo tiempo, entre el 2025 y el 2034, y específicamente entre el 2027 y el 2034, por el concepto de la deuda que reestructuró Guzmán y la deuda con el FMI, Argentina va a estar pagando entre 9.000 y 14.000 millones de dólares
todos los años. Estos números están hechos en base a los números oficiales del MECOM y la carta de intención y una estimación que yo les traigo. Ahora, regla mnemotécnica. Nos dicen deuda del fondo, deuda del fondo. Repito, regla mnemotécnica. La deuda del fondo es menos de un tercio de la deuda total. Después tenemos la de los bonistas, que es un poco más grande, y después la deuda de los bonos con legislación argentina, que según la carta de intención del FMI, como la emisión es más chica que el déficit fiscal, lo que esta carta de intención nos está diciendo que Guzmán planea emitir mucha deuda en el mercado doméstico los próximos años. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la deuda en el mercado doméstico va a aumentar. El financiamiento que los bancos le van a tener que dar a Guzmán en los próximos años por firmar este acuerdo va a ser mayor. Entonces, si le tienen que dar menos crédito a Guzmán, le tienen que dar más crédito a Guzmán, le tienen que dar menos crédito, va a haber menos crédito disponible para las empresas. Y si hay menos crédito disponible para las empresas, esto quiere decir que el costo financiero para las empresas con el acuerdo va a aumentar. Van a tener que pagar más tasa de interés. Entonces yo les digo, señores, si van a seguir emitiendo y eso va a llegar a que aumente más el dólar va a ser cada vez más caro por culpa de este acuerdo. Al mismo tiempo, si van a seguir emitiendo, la inflación se va a acelerar más. En el 2022 va a haber más inflación que en el 2021. En el 2022-2023 va a haber más inflación que en el 2020-2021. Señores del sector privado, vayan a dolarizarse como puedan. Señores del sector privado, vayan a endeudarse a tasa fija todo lo que operan. Si operan con 3 bancos, traten de operar con 4, con 5, ya. Porque el acuerdo con el FMI le va a complicar el escenario con más suba del dólar, más inflación, menos crédito y mayor costo financiero. Pero volviendo al chart, señor director, acá no hice la cuentita, porque no tiene sentido, de la deuda bajo legislación argentina, que tiene un tramo en dólares y un tramo en pesos. El tramo en pesos se licúa cuando suba el tipo de cambio, que yo le digo que va a subir el tipo de cambio. Entonces no me voy a poner a proyectar el tipo de cambio para el 2028, 2029, 2030, porque es imposible, no tiene sentido. Ahora, lo que sí tiene sentido explicarles es que la deuda bajo legislación doméstica pesa más que la del FMI. Entonces, hoy por hoy, aún con licuación, tiene sentido pensar que va a haber que pagar todo esto por sobre la deuda con los bonistas bajo ley Nueva York, al FMI en verde y deuda bajo legislación doméstica en naranja. Concretamente, los próximos 3 presidentes van a tener que pagar cada uno y todos los años de esas 3 administraciones, o sea, entre el 2025 y el 2027, 2028, 2031, 2032, 2035, van a tener que estar pagando todos los años entre 14.000 y 17.000 millones de dólares. Hoy en día no podemos pagar 1.500. Entonces, Argentina está en default, lo está maquillando con el acuerdo. ¿Y qué significa esto? Que a mediano plazo, el costo de capital que van a tener que afrontar los
privados argentinos va a ser cada vez más grande. Cadorna va a invertir. Entonces, como nadie va a invertir, probablemente no haya inversión neta, como no viene habiendo inversión neta hace 5 años, que inclusive va a seguir pasando lo que está pasando hace 5 años, es que no se invierte ni lo mínimo innecesario para amortizar el capital. La capacidad de la producción de la economía argentina va a seguir cayendo y nos vamos a seguir empobreciendo. Paso. Y este sendero fiscal que tiene el nuevo acuerdo es el 4º sendero fiscal desde el 2016 a la fecha. Les muestro en amarillo el sendero fiscal de Prat-Gay. En naranja el sendero fiscal de Duhovne. En violeta el sendero fiscal del acuerdo original de Macri con el FMI. Y en verde el sendero fiscal de este nuevo acuerdo. ¿Cuál es la realidad de la milanesa? Que ningún sendero fiscal se cumple, ninguna meta se cumple. Cada sendero fiscal es cambiado por un nuevo sendero fiscal posterior, dado que el previo no se cumplió. Esto que muestra que estos programas gradualistas, que no atacan los problemas con inmediatez y en forma de shock, sino que vía gradualismo los esconden y agrandan debajo de la alfombra, nos condenan a incumplimiento y a proliferación, agrandamiento polinómico de los problemas. Y a las pruebas me remito. Este plan, este nuevo acuerdo, pretende alcanzar el equilibrio en el 2027 financiero que con Prat-Gay se iba a alcanzar en el 2020. Avanzo, señor director. Dicen que van a bajar la emisión gradualmente. No está el cronograma. Les traigo una simulación SIO. Como pueden ver, esto sería el cronograma. Bueno, muy similar a la reducción gradual que aplicó Federico Sturzenegger en el 2016, 2017 y 2018. ¿Y qué pasó? Es un programa dinámicamente inconsistente. Por un lado, fiscal y por un lado monetario. ¿Y qué termina pasando? Incumplimiento de lo fiscal, incumplimiento de lo monetario, la macroeconomía que vuela por los aires y nosotros enfrentamos un escenario con cada vez más suba del dólar, cada vez más inflación y que van a volver a aparecer en algún momento los números negativos en materia de nivel de actividad. Más de lo mismo de siempre. Les estoy diciendo que va a volver a pasar lo que viene pasando siempre y que Guzmán y Alberto Fernández nos mienten. No mienten tanto que nos quieren vender que la deuda con el FMI es la madre de todos los problemas. La deuda con el FMI, el stock actual son 45.000 millones. Acá les traigo 2 gráficos. Son los mismos 2 gráficos que son muy parecidos. Arriba, todos los vencimientos de deuda que enfrenta Argentina a lo largo del año. Lo que el Estado Nacional debería pagar en los próximos primeros 6 meses del año son 58.000 millones de dólares. O sea, en los próximos 6 meses del año hay que pagar 58.000 millones de dólares de vencimiento de deuda. El stock de deuda con el FMI es 45.000. Ahora, si viene el FMI y dice, che, no me pagues nada, no me pagues absolutamente nada el próximo año, este 2022,
Esos vencimientos de deuda que pagándole al FMI en el chart de arriba eran 58 mil millones de dólares en el primer semestre del 2022, ¿saben a cuánto bajan? Están en el chart de abajo. Son todos números oficiales sacados del MECOM. Los vencimientos totales de deuda en el primer semestre del 2022, sin los vencimientos con el FMI, exigen pagos por 50 mil millones de dólares. O sea, si el FMI nos perdona todo, el primer semestre bajan de 58 a 50. ¿Qué les quiero decir, señores? Que los problemas estructurales de Argentina son tan enormes que la deuda con el FMI es una parte chiquitita del problema y de todo el asunto que nos aqueja en el sector privado. ¿Qué quiero decir? Que pateando los pagos en el FMI no se soluciona nada. Por el contrario, agranda, quise decir, todos los problemas más graves que nos aquejan. Hay que esperar un 2021, un 2022, con más inflación, con más suba del dólar que el 2020-2021. Repito, un 2022-2023 con más inflación y más suba del dólar, punta a punta en toda la película, que en el 2020-2021. Un 2022-2023 donde el costo financiero para los privados va a ser más caro que en el 2020-2021. Un 2022-2023 donde los privados vamos a tener menos crédito que en el 2020-2021. Y un 2022-2023 donde probablemente aparezcan números negativos de vuelta en materia de nivel de actividad. Y un programa con el FMI que seguramente terminará siendo incumplido como todo y agrandando los problemas de fondo más que nunca. Y el tobogán hacia abajo, en el cual viene nuestra economía, se empinará aún más. Buenas noches, esto ha sido todo por hoy en el segundo programa de Economía al Cuadrado. Muchas gracias.